Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres. Estamos en la parte donde se habla de que los descendientes del dios entre comillas, Ra o Marduk, Amón-Ra en Egipto, hablábamos de que habían documentos que se habían escrito, que se habían descubierto sobre esos dioses que reinaron en Egipto, sus descendientes también. Y dice que los sacerdotes ahí de Heliópolis, esa ciudad que está en la desembocadura del Nilo, llegando allá a desembocar en el Mediterráneo, todo ese valle de la desembocadura del Nilo en el Mediterráneo, ahí está Heliópolis, todavía está esa ciudad ahí. Una parte está en ruinas. Dice que los sacerdotes que estaban ahí al servicio del dios Marduk, que Marduk era el jefe de toda esa región ahí, fueron los primeros en anotar las leyendas, dice las leyendas, o sea, los documentos que hablaban de los dioses de Egipto, y en dar cuenta de que la primera compañía de dioses encabezada por Amón-Ra, que es Marduk, constaba de 9 guardianes, Ra y 4 parejas divinas que le siguieron a los Anunnaki. Cuando llegaron a Egipto, en el lenguaje de Egipto se le decía a los neteros, o sea, los guardianes. Son los mismos Anunnaki de Sumeria, los Anakim, los Nefilim, los Elohim de la Biblia, son las mismas personas. Entonces dice que Marduk o Amón-Ra en Egipto se cansó, dice, de estar en el trono ahí en Egipto y desapareció, se fue a otras regiones, a otras partes del mundo, del planeta, en su nave a recorrer. Y entonces dejó en Egipto comandando a sus descendientes, a sus hijos, y después a los nietos de él continuaron. Y que se cansó de estar en Egipto, y fueron sus propios hijos, un varón llamado Shu y una hembra llamada Tefnut, fueron los continuadores. Su principal tarea, según los relatos egipcios, fue la de ayudar a Amón-Ra en el control de los cielos sobre la tierra. ¿Qué significa eso? No está hablando de cielo y planeta Tierra, no. El control de los cielos son ellos, los dioses, porque vinieron de allá, del cielo, del planeta Nibiru. ¿Cómo controlar ese territorio, la tierra ahí en Egipto? Entonces, eso ya fue un planteamiento que miles de años atrás hicieron los Anunnakis en Sumeria. ¿Cómo hacer? Eran la minoría y los terrestres ya estaban en todo el planeta. Y los Anunnaki planificaron cómo hacer que la minoría controle a la mayoría. Entonces eso continúa aquí en Egipto. ¿Cómo hacer que el cielo controle a la tierra? O sea, ellos controlar a sus territorios. Y sigue diciendo entonces que dejó a su hijo, un varón y una hembra, el varón llamado Shu y la hembra Tefnut. Shu y Tefnut sentaron precedente para los faraones mortales de tiempos posteriores. O sea, después de que reinaron estos dioses, sus hijos, sus nietos, llegó entonces la época de los llamados faraones, que son terrestres, algunos emparentados con Anunnakis, y esos copian costumbre de lo que hacían los llamados dioses cuando gobernaban Egipto, esos faraones, y después los reyes también copiaron esas costumbres. Dice Shu y Tefnut, que son hijo e hija de Marduk o Amón-Ra en Egipto, sentaron precedente para los faraones mortales de tiempos posteriores.
que asumirían la costumbre de que el rey seleccionara a una hermanastra como esposa real. Esa es una costumbre que se trajo desde Nibiru, del planeta Nibiru. En el planeta Nibiru, en un tiempo, nos cuenta Enki, que nació allá, contando la historia de su planeta, de los reyes, de los reinados en su planeta, cómo se instauró allá en Nibiru el sistema monárquico a nivel del planeta completo. Entonces, sí, después de miles de años guerreando, se llegó a un acuerdo, el norte contra el sur, llegaron a un acuerdo y eligieron un rey para todo el planeta y una reina. El sistema monárquico crearon ellos allá, pero que eso con el tiempo se degeneró. Y también existía dentro de esos primeros planos de la jerarquía que el heredero del rey, cuando muriera, ven que los llamados dioses nacen, crecen y mueren como nosotros, solo que tienen un ciclo de vida diferente. Entonces, cuando moría el rey allá, el heredero era su primogénito. Esa era la ley de la primogenitura que se estableció en Nibiru, en el sistema monárquico. Cuando llegue el tercer rey, tiene una esposa, y ya para esa época en Nibiru, el rey podía tener concubinas, o sea, otras mujeres que no eran la esposa formal, diríamos hoy. Y se determinó entonces que esa era la regla, el heredero era el primogénito, pero sucedió que una reina, esposa del tercer rey en Nibiru, no tuvo hijos al principio, tenía hijas. Y el primogénito le nació de una concubina. Entonces el primogénito, según la ley, era el heredero al trono, porque la esposa real no tenía varón para heredar el trono. Primogénito. No le había nacido con el rey un hombre, un varón. Y esa reina se encaprichó y comenzó a reclamar que después que le nació entonces un hijo, que no era el primogénito, que ya el primogénito era de las concubinas que le nació primero. Entonces después nació el hijo de ella, que ya no era el primogénito. Entonces por la ley de la primogenitura no le correspondía heredar, sino que era el primogénito, al hijo de la concubina, el primero que nació, hijo del rey. Y esa reina se rebeló y dijo, yo no acepto eso. La ambición del poder. Mi hijo es el que tiene que reinar. Y yo determino, dijo ella, que la relación de sangre más cercana con el rey es la que vale y no la primogenitura. Y el rey, caprichoso, encaprichado con esa mujer, como hacen muchos hombres que se encaprichan con una mujer y la elevan tanto que le complacen todo lo que ella quiera, entonces ellas se aprovechan. Hasta en la Biblia vemos esos casos, ¿no? El rey tal que una hija de una... Cuando Juan Bautista en el Nuevo Testamento aparece ese problema, ¿no? Juan Bautista acusaba al rey de que tenía una esposa ilegal. Moralista, ¿no? Metiéndose en la moral de los otros, de la privacidad. Y entonces esa mujer, que no era era una concubina del rey en el Nuevo Testamento, se molestó con Juan Bautista y preparó una fiesta, y la hija de ella se prepararon las dos, y la hija de ella le danzó al rey en una fiesta. El rey pasado de copas, le gustó el remeneo de la cintura de la muchacha y, como hacen muchos adultos hombres, se enloqueció, se le fue el juicio, como decimos, y le dijo a la muchacha, mira, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. O sea, se le fue el juicio por la muchacha, mirándole el cuerpo y los movimientos del cuerpo y cómo danzaba, ¿no? El deseo se le despertó. Y la muchacha, que ya había combinado con su mamá, fue y le dijo a su mamá, ¿qué le pido? Y la mamá ahí aprovechó, pídele la cabeza de ese metiche de Juan el Bautista. Y así fue. Y el rey, como había prometido
aunque estaba pasado de vino, había prometido delante de todo el mundo, no podía volver atrás, había que quedar como mentiroso, entonces le dijo que sí, le iba a complacer y así fue. Cogieron preso a Juan Bautista y después de cierto tiempo le cortaron la cabeza y la muchacha le llevó la cabeza de Juan Bautista a la mamá. Entonces esos caprichos, como le iba diciendo, de muchos hombres con muchas mujeres, sobre todo esos ya más adultos que se encaprichan por una jovencita, se le va el juicio, se pierden, ya no controlan más su apetito sexual por esa mujer joven, ¿no? El poder de la sexualidad femenina en la cabeza del hombre ya más adulto. Entonces ese rey en Nibiru, ese tercer rey, le complació el capricho a esa reina. Apoyó la locura de ella, que decía que no, que ya la primogenitura no valía, que lo que valía era el hijo de ella porque ella era media hermana del rey. Entonces lo que debe valer es la cercanía consanguinidad con el rey. Yo soy la media hermana de él, entonces la simiente del rey está en mí porque somos medios hermanos. Entonces el heredero tiene que ser el hijo de la media hermana. Entonces ahí el rey la apoyó y decretó eso, como decreto, lo impuso. Ese capricho de esa reina. Y eso trajo mucho conflicto, porque entonces las concubinas y los herederos que habían comenzaron casi una guerra. No se fueron a las armas, dice Enki, pero era un descontento en el trono permanentemente. Igual pasa hoy, ¿no? En Arabia Saudita, el rey que estaba anteriormente ya había designado su heredero, pero llegó su hermano y quitó ese heredero y puso al hijo de él. Casi se matan ahí en Arabia Saudita. El que está ahora, el príncipe, metió preso a todos los otros herederos y se quedó con la legitimidad del trono de Arabia Saudita. O sea, el terrestre copió eso y se sigue repitiendo. Y entonces ese rey en Nibiru aprobó ese capricho de esa mujer. Y ahí nació entonces la segunda ley. Primero era la ley de la primogenitura y esa ley se le llamó la ley de la consanguinidad, o sea, la ley de la simiente. El que tiene un hijo con su media hermana es el que tiene derecho a la heredad, no es el primogénito. Ahí se metió esa segunda ley y ese conflicto llegó hasta aquí, hasta el planeta, con los que llegaron aquí. Dos medio hermanos que siguieron con la lucha por el poder. Llegó también otra media hermana de los dos que se había relacionado amorosamente con los dos medio hermanos. De uno tenía un hijo y el otro era su amante también. Había sido su prometido. Entonces trajeron ese problema para la tierra. Y los terrestres copiaron ellos le enseñaron a los terrestres el sistema monárquico, pero también le enseñaron esos problemas, o sea, trajeron el paquete completo, las cosas positivas del sistema monárquico y las negativas que ellos estaban viviendo allá. Lo trajeron todo igual aquí y los terrestres siguieron con ese mismo problema de procurar el poder del trono, la herencia del trono a través de relacionarse sexualmente con su media hermana. Y eso le daba el derecho por la ley de la simiente. Entonces, el problema lo trajeron aquí, continuaba entre los descendientes de Marduk, entre los descendientes de Enlil, entre los descendientes de Enki. Entonces tenemos el problema aquí y ahora se refleja aquí en los descendientes de Marduk. Esas leyes crearon problemas y crearon muerte también entre los descendientes de Marduk. Y eso es lo que va a relatar. Dice Shu y Tefnut, que son el hijo y la hija de Marduk, que se casaron entre ellos porque eran medio hermanos, no hermanos, medio hermanos. Dice, ellos dos sentaron precedente para los faraones mortales de tiempos posteriores, que asumirían la costumbre de que el rey seleccionara a una hermanastra o media hermana como esposa real. A ellos les siguieron en el trono divino, o sea, en el trono ahí de esa región de Egipto, trono divino porque se le llamaba dioses. En el trono divino les siguieron a Shu y a Tefnut, sus hijos,
Según nos dice aquel escritor egipcio que ya mencionamos, que recopiló la historia antigua de Egipto, Manetón, dice, en ambos casos sus hijos, otra vez hermano y hermana, llamado Heb, el hermano, y Nut, la hermana, fueron los que continuaron con el reinado, ahí en la región que pertenecía a Marduk. Dice, el enfoque, aquí ahora viene una crítica de Zecharia Sitchin a esos llamados expertos europeos y estadounidenses que todo lo limitan a mitología, ¿no? Todo eso es mito, todo eso es leyenda. Esas son cosas que salían de la imaginación de esos personajes antiguos, los egipcios antiguos, los sumerios. O sea, los europeos tienen esa manía, ¿no? De desacreditar y descalificar esas historias antiguas, esas informaciones antiguas, como dice Zecharia Sitchin, que son científicas, son historia. Estos europeos y estadounidenses llamados expertos descalifican y dicen que no, que esos son leyendas y mitos. Y ahora viene entonces Zecharia Sitchin a hacer una crítica a ese tipo de expertos. Dice, el enfoque puramente mitológico de esta situación que acabamos de leer, de que entre ellos casarse con una media hermana era garantía de que iba a heredar el trono, contrario a la ley de la primogenitura. Dice, el enfoque puramente mitológico, como llamarle mito a esto, como dicen los expertos europeos y estadounidenses, el enfoque puramente mitológico de los relatos egipcios acerca de los llamados dioses, el de las gentes, o sea, el de las gentes primitivas que observaban la naturaleza y veían dioses en sus fenómenos, la visión de los llamados expertos, ¿no? No, que esa gente de antes, que a todo le metían el mote de Dios, hasta las cosas de la naturaleza ya decían que era Dios. Eso es la visión de ellos, de esos expertos. Y Zecharia Sitchin la cuestiona, dice, veían dioses en sus fenómenos, esa visión de esos textos antiguos, se ha llevado a los expertos, dice Zecharia Sitchin, a suponer que Heb representaba a la Tierra como planeta, como si fuera una diosa. Recuérdense que Heb y Nut es el varón y la hembra, hijos de Shu y Tefnut, que son hijos de Marduk. Entonces esos expertos, mirando la cosa erróneamente, como que eran leyendas y mitos, dicen que Heb representaba a la tierra, como que era una diosa, la diosa tierra. Y Nut representaba a los cielos, que Nut sería la media hermana, ¿no?, de Heb. Y que al decir de Heb y de Nut, que eran el padre y la madre de los dioses que reinaron después en Egipto, los egipcios creían que los dioses habían nacido de la unión de la tierra y el cielo. Desde ese punto de vista de esos llamados expertos, mirando la cuestión así como mitología. Entonces ahí viene lo que Zecharia casi siempre coloca después de dar la opinión de esos llamados expertos. Le mete un pero. Pero, si tomamos literalmente, sin estar interpretando, diciendo que mitología, que leyenda, dice Zecharia Sitchin, pero si tomamos literalmente las leyendas y los versículos de los textos de la pirámide y el libro de los muertos, que son escritos egipcios antiguos, veremos que Heb y Nut recibían estos nombres no porque uno representara al planeta Tierra como una diosa y el otro representaba a los cielos como un dios, sino que Heb y Nut recibían estos nombres debido a las actividades relacionadas con la periódica aparición del ave Bennu, de la cual los griegos obtuvieron la leyenda de la famosa ave fénix, un águila de plumaje rojo y oro que moría y volvía a aparecer a intervalos que se prolongaban durante milenios. O sea, los griegos sacaron esa imagen del ave fénix de los textos egipcios.
Era por esa ave, cuyo nombre era el mismo que el, del aparato o máquina en la cual Amon-Ra aterrizó en la tierra cuando Amon-Ra vino de Nibiru, o Marduk, vino en su nave. A eso se está refiriendo. Él vino en su nave desde Nibiru y la usaba aquí en la tierra, ¿no? El barco celeste, el barco celestial. O sea, porque es una nave espacial que puede ir aquí. Ellos tenían naves aquí en la tierra que se desplazaban dentro del planeta, pero para ir a Nibiru era otro tipo de nave más grande. Y una de esas naves era de Marduk y vino en ella y se quedó con ella aquí, como hicieron los grandes jefes de los Anunnaki. Cada uno vino con su nave. Enki, Enlil, Ninurta tenían sus naves que podían ir y venir al planeta de ellos. Eran naves interplanetarias, pero que se usaban también para desplazarse aquí en el planeta Tierra. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, era por esa ave, la ave Bennu, cuyo nombre era el mismo que el del aparato o máquina en el cual Amon-Ra o Marduk aterrizó en la tierra, que Heb realizaba grandes obras en la tierra y Nut extendía el firmamento del cielo. O sea, esa misma nave de Marduk, que era su abuelo, la usaban Heb y Nut para hacer actividades aquí dentro del planeta. Entonces ellos no eran la representación del planeta Tierra y del cielo, Heb y Nut, el hermano y la media hermana. Por eso entonces Echarichin está descalificando esa idea que tienen los expertos de que eso eran mitología y que esos dos personajes eran representación del planeta Tierra como si fuera una diosa y del cielo como si fuera un dios. Dice, no, no era nada de eso. Es que Heb y Nut usaban esa nave, igual que la de Marduk, igual que la de su abuelo, para hacer actividades aquí en el planeta. Dice que Heb había abierto la tierra para el gran objeto esférico que llegaba. Heb es el varón, hijo de Yeshu y Tefnuf. Dice, Heb había abierto la tierra para el gran objeto esférico, tiene forma esférica, que llegaba desde los cielos extendidos, desde el horizonte ya llegaban, se veían las naves de ellos llegando, desde los cielos extendidos y aparecía por el horizonte, abierto la tierra. Está hablando aquí, ¿saben de qué? De un garaje subterráneo, diríamos hoy. Un parqueo subterráneo, diríamos hoy. Los Anunnaki usaban ese sistema para esconder sus naves, sea de los terrestres o sea de otros Anunnaki. Hacían garajes subterráneos y aparecen imágenes antiquísimas donde aparecen parte de esas naves debajo de la tierra y por encima no se nota nada, absolutamente. Está la selva, la floresta y los animales pastando y comiendo, pero debajo hay algo, hay un garaje de una nave de ellos. Y es lo mismo que hacen exactamente hoy muchos ovnis que ya se han filmado. Entrando en montañas que se abren y cuando la montaña se cierra de nuevo es como si no hubiera nada ahí. Los árboles y la tierra por encima, exactamente. Ya se han visto muchas aquí en Sudamérica, en otras partes del mundo. Entrando en cavernas que están en montañas, y se abren como puertas mecánicas, entra el ovni o ellos y se cierra de nuevo y queda todo como que ahí no hay nada, que es un monte, una montaña. Entonces la misma tecnología hasta el día de hoy. Entonces Heb había abierto la tierra, o sea, hizo un garaje subterráneo para la nave. Con posterioridad a los hechos arriba descritos, Heb y Nut, el hermano y la media hermana, entregarían la soberanía de Egipto a sus 4 hijos. Estos dos tuvieron 4 hijos. Azar, al que los griegos llamaron Osiris, ahí en Egipto. Eso es muy conocida, ¿no? La historia de Osiris. Entonces Heb y Nut tuvieron 4 hijos. Azar, al que los griegos llamaron Osiris, y su hermana y esposa, eran medio hermanos.
y su hermana y esposa Asta o Asti en los textos mesopotámicos y sumerios, y que en Egipto se le llamó Isis, ¿ve? Osiris e Isis. Entonces los otros dos son otro varón y otra hembra, llamado uno Set. En los textos sumerios se le dice Satu, y su esposa, que era su hermana, llamada Neftis. No era su media hermana, era su hermana. Osiris está casado con su media hermana, pero Set está casado con su hermana. Ven cómo esa práctica la trajeron ellos, y recuérdense lo que la misma Biblia dice, ¿no? Fuimos hechos, ellos nos hicieron a su imagen y semejanza, y se echaría así sin aclarar esa parte. Dice, imagen significa que físicamente nos parecemos a ellos. Semejanza significa que psicológicamente nos parecemos a ellos. O sea, tenemos las mismas actitudes, reacciones, costumbres. Ya en el ADN lo tenemos, lo heredamos de ellos, ¿no? Casarse media hermana con medio hermano, hermana con hermano, tener relaciones, tío con sobrina, abuelo con nieta. Esas cosas están en nuestra genética porque forma parte de la semejanza que tenemos con ellos, hechos a su imagen y semejanza, como dice el texto bíblico. Y lo dice también en el libro perdido de Enki, nos hicieron a su imagen y semejanza. Entonces, esas son actitudes que traemos de ellos, que se han modificado a fuerza de las amenazas y el miedo de las religiones que se han impuesto en nuestra conciencia. Pero ya la práctica viene de ellos, está en nuestra genética, podemos decir. Por eso esas cosas siguen pasando. No importa que las religiones hayan llegado hablando del infierno, que te va para el infierno y que eso es cosa del diablo y que Dios no quiere eso. Por encima de todo ese moralismo religioso, esas costumbres continúan. Esos relacionamientos continúan escondidos. Quizás muchos de ustedes conocen. Y la gente no los publica como antes en la época de ellos, porque ya hay una sociedad formada religiosamente a través de cientos y cientos de años diciendo que eso es pecado, que eso está equivocado, que eso es no es legal, que eso es condenable. Entonces esas manifestaciones se han seguido dando, pero a nivel escondido, como decimos, pero se siguen dando. Cuando una hermana se enamora de un hermano o de su medio hermano, el medio hermano se enamora del hermano, cuando la tía se enamora del sobrino, cuando el abuelo se enamora de la nieta, esas relaciones se mantienen siempre en secreto por la condena social que hay, que viene de las religiones. Pero esa costumbre no es que seamos animales, o es cosa que Satanás se metió por el medio. Esas son las conclusiones de las religiones. Esas cosas las traemos de ellos, porque somos hechos a su imagen y semejanza, tenemos la misma psicología de ellos. Ellos hacían eso. Osiris e Isis eran medio hermanos y tuvieron un hijo y se casaron, eran esposos. Y Set y Neftis eran hermanos y también se casaron. ¿Quién heredaba el poder? El que estaba casado con su media hermana, no con su hermana. ¿Quién estaba casado con su hermana? Ya le acabé de decir, Osiris estaba casado con Isis. Entonces los territorios de sus padres y de su abuelo Marduk, ahí en Egipto, le correspondían a Osiris, porque era el que estaba casado con su media hermana Isis, y no a Set, que estaba casado con su hermana Neftis. Y ahí llegó el problema, que Set reclamaba la lucha por el poder. ¿Cómo hacer para yo tener el poder? Ese es lo que está de fondo. Y Sechari así no va a hablar de eso ahora. Sigue diciendo, dice,
Heb y Nut entregarían la soberanía de Egipto a sus 4 hijos. Uno a Azar, llamado Azar, al que los griegos llamaron Osiris, y su hermana o media hermana y esposa, Asta, o Ast, que se le llamó Isis. Y Set y su hermana y esposa Neftis, hermana de Isis. ¿Ven? Neftis era hermana de Isis también. Entonces, eso es una enredadera tremenda que hacían esa gente, señores, con esas cuestiones de relacionamiento sexual entre la familia. Una enredadera, como diríamos hoy. Que uno, para desenredarla, no basta con que uno lea esos libros así superficialmente, y ya leímos esa parte y continuamos. Hay que tener paciencia y desenredando esa madeja, y no verlo como una cosa antigua, un libro antiguo, que una sabiduría antigua, no son cosas que siguen pasando hoy. Entonces, por eso intentamos desenredar la madeja esta de hilo enredada que hay, ese relacionamiento entre familias. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, fue de estos dioses que fueron verdaderamente dioses en Egipto. O sea, dice Zecharia Sitchin, realmente ellos fueron dioses en Egipto. O sea, se les llamó de dioses en Egipto. Vuelvo y le repito, los Anunnaki nunca fueron dioses, no son dioses ni serán dioses. Es que engañaron a los terrestres declarándose dioses para poder controlarlos. ¿Cómo hacer que la minoría controle a la mayoría? Entonces, Marduk fue el primero que se declaró Dios. Dijo, yo puedo darle la vida eterna a mis seguidores. Era el ciclo vital de los Anunnaki. A eso le llamaban, porque morían 5, 6, 10 generaciones de terrestres y el tipo seguía ahí vivo. Entonces le transmitió esa imagen a los terrestres de que él era inmortal y podía entonces darle la inmortalidad a los que quisieran. Y de ahí vino y se declaró que él era un dios que podía darle la inmortalidad a los terrestres. Se le metió el cuento. Y después aparece Inanna, que era otra de ellas, y se alocó un poco con la pérdida del esposo de ella y se imaginó que ella había resucitado a su esposo por otro que apareció y pensaba que era él. Y dijo, yo puedo darle la resurrección a los muertos. Y ahí los seguidores de Inanna en cada ciudad que ella fundaba, ella mandaba, le transmitió eso a sus sacerdotes, que ella podía darle resucitar a los muertos. Y los sacerdotes, esa casta que controlaba el conocimiento, se encargaba de expandir esa noticia entre el pueblo común, entre los terrestres. Pero es igual hoy, no hay nada extraño, señores. No aparece a cada momento un tal Mesías por ahí, funda una secta. ¿Y qué es lo que pasa? Un montón de gente atrás. Gente que, con la misma característica de la gente que está en todas las religiones, gente que no lee, no le gusta leer, y entonces los pastores, los sacerdotes, esos que fundan las sectas, se encargan ellos de leerle a ellos lo que ellos les da la gana y cómo les da la gana. Y el monte de ovejas sigue ahí atrás. Y llega a ver ese lector de las lecturas como el inspirado, como el que tiene la bendición del supuesto Dios. Es lo mismo, no ha cambiado nada, señores. Las religiones tienen en la misma discapacidad mental a millones de personas todavía. Se va reduciendo, pero como ha pasado con otras religiones fuertísimas que han desaparecido, porque la gente se va aclarando, ¿no? Ya vimos que esos dioses mueren, entonces nos engañaron, esos no son dioses ni uno. Marduk murió y los seguidores lo vieron, ahí se le acabó entonces el engaño. Igual pasa hoy, entonces no es una historia antigua, es algo muy actual, señores. Solo que uno tiene que pararse y analizar la realidad, lo que está pasando. Por eso no se dejen meter el cuento de muchos intelectuales, de mucha gente común de la calle, que tiene ese dogma en la cabeza, ¿no? No, de religión no se habla.
Tú oyes a muchos gobernantes con la misma el fanatismo en la cabeza. No, de religión no se habla, eso de religión es cosa privada, que hagan lo que les da la gana, que ese es su mundo. Esa es la estupidez hasta de sociólogos que no se encargan, no se importan ni se interesan en estudiar las religiones, la antropología religiosa, el origen de esas manifestaciones sociales que tanto influyen en las personas. Un monte de sociólogos burros que no estudian eso, porque para ellos también es la misma cosa, ¿no? No, que eso es cosa subjetiva de la mente de la gente. De religión no se habla, de religión no se discute. Señores, cualquier manifestación humana es discutible. No se dejen engañar. Por eso, de esa ignorancia viven las religiones, de que la gente no quiere discutir de eso. Y entonces los padres, los pastores, esos fanáticos que aparecen diciendo yo soy Mesías y le siguen un monte de burros atrás, de ignorantes, viven de esa ignorancia, ¿no? Entonces, como no se habla de eso, pues nosotros lo controlamos y le decimos lo que tienen que creer y lo que no tienen que creer. De religión se habla y se discute porque es una de las partes fundamentales, aspecto fundamental que norma la vida de millones de personas en el mundo. ¿Cómo vas a obviar eso? No estás viendo la realidad. ¿Eh? Tú que eres analista social, sociólogo, historiador, ¿cómo tú vas a obviar millones de gente influenciados por ese aspecto y dices que eso no hay que meterse ahí, que no hay que estudiarlo, que no hay que discutirlo? Está más burro que de esa ignorancia de ese intelectual viven las religiones. No hablen mucho de lo que hacemos. Por eso el secretismo en las sectas y en las iglesias, que no quieren que la gente se entere de las cosas que hay por debajo, ¿no? Yo le dije, ¿cuántos millones de católicos hay en la iglesia que no saben que todos los años sus iglesias le mandan dinero al Vaticano? El dinero del pueblo de su país lo sacan y lo envían al Vaticano. Una cuantía fija anualmente. Están robando dinero del pueblo y no pagan un centavo de impuesto. Usted está en un local, en una parroquia donde hay un sacerdote, se le llama parroquia a ese territorio que él controla, el sacerdote, donde hay una iglesia o varias iglesias. Toda esa limosna que dan las personas en dinero, en bienes, el padre las guarda. Y el padre de esa parroquia está en esa parroquia porque el obispo lo nombró ahí. Y el obispo es el jefe de un territorio más grande llamado diócesis que abarca a varias parroquias. Y ese dinero que cada parroquia envía al obispado anualmente, una cuota en dinero, cada obispado, no solamente en un país, en el mundo entero, donde haya iglesia católica, todo ese dinero, ese dineral, tienen que enviarle una cuota anual, cada diócesis, a Roma, al Banco del Vaticano. ¿Quién se hace cargo quién es que se encarga de que ese dinero llegue al Vaticano? El que se le llama el tal nuncio que hay en cada país, que es el representante del Papa en cada país, el nuncio. Entonces el nuncio le pone la cuota a cada diócesis donde manda un obispo. Usted tiene que entregar tanto anual para el Banco de Roma. Y mucha gente está en la iglesia y es bautizado y no sabe nada de eso porque eso es callado. De religión no se habla, ¿ven? Entonces la gente no sabe las aguas que andan por debajo. No pagan impuestos, están robando dinero del pueblo y enviándolo a un país extranjero sin pagar impuestos. Es robo, es crimen. Pero de eso no se habla porque es religión, Y eso también lo hacen otras sectas y otras religiones. Ahora el negocio es peor, porque ahora han surgido miles de grupos de iglesia, aunque sea un burro que no terminó el bachillerato, levanta una iglesia y él mismo se nombra pastor o obispo. Y comienza un monte de gente ahí allá. Los ovejos siempre aparecen, ¿no? Porque para todo hay gente en este mundo, señor.
Y comienza la iglesia a crecer y el pastor recibiendo dinero y le pide dinero ya. En algunos países esos pastores que fundaron su propia iglesita ahí en el barrio, es de ellos, ese negocio es de ellos, es negocio. Y la gente comienza a dar dinero y la tipa comienza con la rezadera, la cantadera y hacedera de milagros y la gente va dando y dando y dando. Ya ese dinero no va para el Vaticano, porque eso no es iglesia católica. Ese dinero es de ese tipo, de esa tipa, va para su cuenta bancaria. Y normalmente ese dinero de esa gente, ¿saben dónde lo tienen depositado? Convertidos en dólares en los bancos de Estados Unidos. De religión no se habla, ajá. Porque no quieren que eso se sepa. Entonces la gente tiene que abrir los ojos, señores. ¿Cómo no se va a hablar de un aspecto del ser humano que envuelve a millones de personas? Las religiones. Es básico. Está en todos los aspectos de la historia del terrestre aquí. La religión. Entonces esta gente se declararon dioses y los terrestres al día de hoy siguen con esa barbaridad pensando que los dioses por aquí, los dioses. Y los llamados expertos europeos y estadounidenses siguen con esa estupidez de pensar que son leyendas y mitos de los llamados dioses. Sectaria Hitchens nos va colocando las cosas bien claras. Pero eso es un trabajo inmenso que este hombre hizo. Dice, fue de estos dioses que fueron verdaderamente dioses en Egipto, de Egipto, existieron realmente en Egipto estas personas, llamados de dioses, de los que más trataron los relatos egipcios, ¿ve? Los relatos egipcios abundaron mucho sobre esas personas. O sea, no cayeron en esa cosa de no hablar de la religión, abundaron sobre ese tema de los dioses, que eran los gobernantes de ellos. Dice, fue de estos dioses que fueron verdaderamente dioses de Egipto, de los que más trataron los relatos egipcios. Pero al representarlos, a Set nunca se le mostró sin su disfraz de animal. Los Anunnaki inventaron una tecnología de la tecnología del anonimato, que la usan muchos artistas hoy para darse más fama. Mientras menos me vean las personas, más expectativas se crean en su cabeza, y cuando me ven van corriendo a ver cómo estoy, qué estaba haciendo, qué voy a decir de nuevo, qué voy a cantar de nuevo. Entonces, mientras ando en el anonimato, así la fama mía aumenta y el misterio sobre mí aumenta. La chismografía en las revistas, en la radio, en la televisión aumenta y la gente se interesa más. Esos fanáticos que van atrás de ese artista, ¿no? Como él se manifiesta poco, casi nadie lo ve, anda en secreto donde quiera que va, de incógnito, pues eso le aumenta más el misterio. Los Anunnaki inventaron eso. Aquí están, ven. Algunos. Aquí está Set. Set está con la cara de Ibis. ¿Ve? Aquí está Set. El único que no tiene rostro terrestre, humano, es él. O sea, se escondían detrás de esas representaciones con la cabeza de algún animal de esos que había en Egipto en esa época y que todavía existen. Un perro, un cocodrilo, un ave, un halcón, una ternera, un ovejo. O sea, se escondían. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vino a hacer después de cientos de años la gente que sigue a Mahoma? ¿Ustedes no han visto ese detalle? En todos los retratos que había de Mahoma, las imágenes de Mahoma, ahora ya no, le pasaron una tinta blanca. Eso le da más misterio al tipo. Parece que no era un hombre normal como los otros, ¿no? Mahoma fue hasta pedófilo, como decimos hoy, pederastra, porque hizo mujer a una niña de 11 años y se la dieron a los 9 y a los 2 años después tuvo relaciones sexuales con ella, teniendo otra esposa. Esa tal llamada Aisha tenía 11 años cuando él la usó como esposa, Mahoma. Y ahora ya no aparece el rostro de ese tipo por ningún lado. Pueden ver todas las
imágenes de Mahoma, está toda la cara pintada con una tinta blanca. Ven, el secretismo, como se copió de los Anunnaki, viene hasta el día de hoy el secretismo. Igual hacen con las escrituras, ¿no? Mientras más secreto, o sea, mientras más en un grupito se quede, yo soy el pastor o la pastora, yo soy que leo la palabra, la interpreto, ustedes me escuchan y obedecen, y aceptan la interpretación que yo estoy dando. Ustedes son ovejos, hacen lo que hace el pastor, porque ese monte de burro no le gusta leer. Y el pastor y la pastora no promueven la lectura, porque puede ser cuestionado en lo que dice por algún inteligente que se levante y diga, pero ¿qué es lo que pasa? Y viene la represión, ¿no? Ellos saben que eso puede pasar. Cuando aparece una gente de la iglesia que dice, no, espere un poco, pastor o padre, y eso aquí no dice eso, te sacan de la iglesia de una vez. Porque dicen, tú estás queriendo destruir la iglesia, ¿qué es eso? Porque está cuestionando, porque está hablando de lo que no quiere que se hable, lo que hay por debajo. No, pastor, pero usted me estupró, y la sacan de una vez de la iglesia. O el padre, pero usted violó a mi hijo, y la sacan de una vez de la iglesia y defienden el prestigio de quién, del padre y de la iglesia. Esa mujer está loca, esa hay que echarla para allá, porque el prestigio de la institución le está echando de abajo. Pero no quieren que se hable de lo que hay por debajo, qué es lo que realmente sucede. Ese secretismo lo crearon los Anunnaki para controlar a la mayoría. ¿Cómo hacer que el cielo controle a la tierra? ¿Cómo hacer que la minoría controle a la mayoría, que son los terrestres? ¿Ve? El secretismo, la ideología del secretismo, como ya les dije, la usan muchos artistas, se ponen hasta máscaras para que no vean y andan de incógnito, desaparecen por un tiempo y después de repente aparecen y la gente, loco, ¿dónde está? ¿Y qué será? ¿Y cómo estará? Y va a aparecer fulano en tal día y la gente va de cabeza a ver cómo será que está. Me recuerda, es un show que pasó en mi país. En la época de los 70, 80, por ahí andaba muy famoso ese diseño tan estúpido de los que hacen en Estados Unidos, llamados superhéroes. Un monte de gente tan estúpido que hasta los calzoncillos se lo ponen por encima, para que no lo ensucien, será. Yo nunca vi una cosa tan estúpida como esos superhéroes que vienen de Estados Unidos. Los calzoncillos y los panties por encima, las mujeres y los hombres, lo tienen por encima de la ropa. Y en esa época se promovió que el monstruo ese verde, Hulk, un palito de gente que se convertía en un monstruo verde con unos músculos que podía saltar kilómetros y daba unos golpes que la tierra temblaba, un monstruo verde. Se le metió esa cosa a esos niños en la cabeza a través de diseños, a través de películas, de filmes, de la televisión, y ya tenía esa obsesión, no solamente los niños, los padres de los niños, gente analfabeto a ese nivel, ¿no? Con la cabeza tomada por esas estupideces que vienen de Estados Unidos. Y dijeron una vez que Hulk se iba a presentar en el estadio olímpico, en la capital allá del país. Y eso fue una cantidad de padres con sus hijos, señores, de todo el país que fue. Fletaron un ómnibus para ir a ver a Hulk. ¿Saben lo que ellos iban a ver? Aquello que le transmitió la televisión, los filmes, aquel monstruo verde, grueso, fuertísimo. Que uno no sabe cómo es que la ropa lo aguantaba, porque la ropa parece que era de elástico y nunca quedaba desnudo cuando se transformaba. La ropa también se desgarraba y quedaba ahí, pero quedaba ahí. Y fue ese montón, pero miles de gente a aquel estadio pagando y dinero, y paga dinero, y paga dinero, y paga dinero, señores. Y bien, los que presentaron ese show se hicieron ricos con la ignorancia de la gente. Cuando aquel gentío ya estaba apretujándose en el estadio, uno apretando el otro, y llamaron, ahora viene Hulk. Ave María, señores. Apareció aquel esqueletico estadounidense, aquel hombrecito. Y todo el mundo seguía gritando, que salga Hulk. Está aquí. Y la gente casi lo mata.
tirándole de todo, botellas y cosas. No, es Hulk que queremos ver. Ven, la ignorancia. Querían ver una cosa que no es real porque le comieron la mente. Querían ver el monstruo verde de los filmes. Confundieron la realidad con la ficción. El esconderse. No es la misma ideología que está a través de esos llamados superhéroes estadounidenses, ¿no? Esconderse, aunque sea en una estupidez de una mascarita en la cara, y ya haya que nadie los conoce. Con unos lentes, ya se lo quitan, ya se transforman en otro. Es la misma ideología para sacarle provecho a los ignorantes. Viene de los Anunnaki. Ya no se dejaban ver del pueblo, se escondían en sus templos, salían en sus naves de la parte encima del templo. Mandaban aquí a los sumos sacerdotes, al rey, a los representantes que ellos nombraban para que se relacionaran con el pueblo. Y ahí nacieron entonces los llamados intermediarios entre los dioses y los terrestres. No es ese el papel de los sacerdotes, de los pastores, que se hacen, que forman su grupito, su iglesia en el barrio, por acá, su gran negocio, y se autonombran, ¿no? Representantes de Dios. Y cogen aquel libro, se lo meten debajo de la mano. Y la gente va atrás. Dios solo habla con ella o con él, con nosotros no. No somos dignos de hablar con ese tal Dios. El secretismo, ¿no? Ven por dónde va la ideología, ¿no? El taparse para que, como decía el guerrillero Marcos en México, ¿no? Del grupo zapatista que ya desapareció en México. Estaba muy famoso en aquellos tiempos, ¿no? Le preguntaron por qué esa máscara y siempre con su máscara y su pipa. Y él dijo una vez una frase interesantísima, y no se me olvidó. No, nosotros nos tapamos para que nos vean. O sea, mientras más tapados estamos, la gente se interesa más. ¿Quién estará detrás de la máscara? Nos tapamos para que nos vean. Entonces eso viene de por ahí. Hay que abrir la mente, señores. No se dejen engañar por esas cosas. Leyendo es que uno se le aclara la mente. Como yo digo siempre, quítele la ropa. No importa que sea padre, que sea obispo, que sea abogado, que sea presidente, que sea policía, que sea soldado, que sea militar, que sea doctor, que sea monja, que sea lo que sea. Quítele la ropa. Es un ser terrestre igual que usted, que puede tener las cosas buenas o malas de cualquier ser humano. La vagamundería o las cosas serias de cualquier ser humano. Quítele la ropa, no se deje llevar por la apariencia. Cuando usted ve a una gente con esas ropas, lo que sea, no se impresione. Dígale, mejor dígase por dentro, ¿qué sastre? El que hace la ropa, ¿qué sastre le haría esa ropa a ese tipo? Vea las cosas reales. Hay gente que cree que por esa ropa ya la gente se transforma, ¿no? El obispo con un gorro y el papa y no sé qué, y el escriba y el abogado y el juez y el soldado con una ropa, se la pone y sale. Ya como que se transforman. Que nada, señores. Son cagones igual que todo el mundo. Quítele la ropa. Como hizo el indio Enriquillo, allá en República Dominicana. Cuando le mandaron el sacerdote, después de 15 años que no lo pudieron vencer en la montaña, el 1500 y tantos por ahí, 1600. Y le mandaron al padre para que lo amansara, solo que Enriquillo ya sabía ese show de la iglesia, porque se crió un tiempo con los españoles. Cuando mandaron al padre para que lo amansara con su sotana y su cosa, lo desnudó y se lo devolvió, con su disparate para allá. Yo sé quién es. ¿Qué papel hacen esos tipos? Amansan y después vienen los soldados atrás. Pero yo digo, quítele la ropa, señor. A estos dioses hay que hacer lo mismo. Quítenle ese mote de Dios. Son personas de otro planeta. Y nosotros tenemos las mismas actitudes. Nos parecemos físicamente con ellos. Y a nivel de actitudes también nos parecemos con ellos. Porque ellos nos crearon a su imagen y semejanza. Cuando se habla de dioses, colóquenlo entre comillas, quítenle la ropa, como les digo. Así van a entender mejor estas historias. Que muchos que explican estos libros no le dicen las cosas claras a la gente. Hablan un monte de disparate que la gente se confunde.
Y parecen expertos en Anunnaki, no saben, un desastre, solo ganar dinero con el canal, dejando a la gente más confundida. Dice, estos dos hermanos, dice, a Seth nunca se le mostró sin su disfraz animal, nunca se le veía el rostro. Y el significado de su nombre desafía aún a los egiptólogos, los expertos, aún siendo idéntico al nombre dado en la Biblia al tercer hijo de Adán y Eva, que también se llamaba Set, o Satu en el idioma de los sumerios, Satu, babilónico, Satu es Set, el tercer hijo de Adán y Eva, Set también. A este Set de Egipto, hermano de Osiris, hijo de Marduk, los dos medios hermanos. Entonces Set tenía eso que, como ya le mostré la hoja, ¿no? Él siempre aparecía como con rostro de animal. Aquí está. Los otros aparecen. Aquí está Set y Osiris. Ven que Osiris está pintado el rostro verde, porque estaba muerto. Lo mató Set, ¿no? Y entonces sigue diciendo, con dos hermanos que se casaban con sus propias hermanas, los dioses se enfrentaban a un serio problema de sucesión. Con dos hermanos que se casaban con sus propias hermanas, Set y Osiris se casaron con sus hermanas. Osiris se casó con Isis, que era su media hermana. Y Set se casó con Neftis, que era su hermana. Entonces quien heredaba era Osiris, que estaba casado con su media hermana. ¿Cómo se podía casar? ¿Cómo podía agarrar Set el poder? Porque se heredaba el territorio de Marduk, que era Osiris, que estaba casado con su media hermana Isis. Y Set quería el territorio. No se conformaba con ese negocio de que aunque fuera el primogénito, él no iba a tener heredad en los territorios de Marduk, el abuelo. Dice, con dos hermanos que se casaban con sus propias hermanas, los dioses se enfrentaban a un serio problema de sucesión. Yo vi una vez una hermana que se enamoró de su media hermana y entró en una crisis psicológica que eso era horrible, luchando por un lado con el deseo y el amor que sentía por su media hermana y por otro luchando por la desgracia que le metió la religión en la cabeza, no, la moral. Que eso es cosa del diablo, que Dios no quiere eso, que eso es ilegal, que eso es un monstruo. Y la pobre muchacha volviéndose loca. Pero por dentro sigue el sentimiento. Y no encontraba quien le explicara eso, porque, como dice, el corazón no lo manda a uno tan fácil. Pero estaba en esa lucha mucha gente hasta se suicida, ¿no? Lo que dice la moral, las iglesias, la escuela, la sociedad, y lo que dice la semejanza que tenemos con los que nos crearon. Sentirse atraído por su media hermana. Si uno lo ve desde este punto de vista, quitando esa ropa sucia de las religiones, es normal. ¿Quién le explicaba a esa pobre muchacha que es normal? Que ella siente ese apasionamiento por su media hermana, o él por ella. Entonces, hay gente que no consigue a nadie quien le explique esa situación, pero el hecho está en el corazón. Porque ya viene, ella no sabe que viene de los que nos crearon. Y los que engañan a la gente diciendo que fue de Dios que nos creó, es Dios que nos creó, el engaño ese, entonces son los que más influencian la mente de esas pobres personas así. No, que Dios dijo que eso es pecado, que eso no se hace. Es falso. Ya en la Biblia aparece esa actitud que copiamos de los Anunnaki, señores. ¿Con quién era la esposa de Abraham? Su media hermana Sara. Con su hermana Sara, él mismo va, el faraón le dice, mira, no sabíamos que esa era tu hermana, ¿por qué no nos lo dijiste? Y él le dice, no, que yo tenía miedo de que ustedes me atacaran, lo que sea. Por eso le dije que era, no le dije que era mi esposa, le dije que era mi hermana. eran medio hermanos, Sara, hermanos, Abraham y Sara, y no aparece ninguna condena contra eso. Entonces después en otros libros la religión se mete y aparece condenando el incesto,
pero en los textos bíblicos hasta el incesto aparece como normal y no es condenado. ¿Qué hizo Lot en el libro del Génesis con sus dos hijas? ¿O qué hicieron sus dos hijas con él cuando estaban en la caverna? La más grande le dijo a la más pequeña, mira, nos vamos a quedar sin marido como todo el mundo tiene y sin descendencia. Vamos a darle vino al viejo y tú te acuestas con él y después le damos vino la otra noche y así lo hicieron. Tuvieron relaciones con Lot, su padre. Le metieron vino en la cabeza y el hombre se emborrachó. Para nosotros es una barbaridad. Por la influencia de las religiones. Son hechos normales que suceden. Uno no le está diciendo a nadie que haga eso, pero son cosas que suceden porque tenemos eso dentro de nuestra psiquis. Sentir apasionamiento por un hombre y una mujer. Antes de uno ser hermana, padre, hijo, primo, sobrino, abuelo, uno es hombre y mujer. Las relaciones hay que verlas en ese plano, señores. Para que cuando sucedan esas cosas uno no se espante, sino que antes de que sucedan uno ve y analiza las cosas desde ese punto de vista. Somos hombres y mujeres antes de cualquier cosa, hechos a imagen y semejanza de ellos. Ya tenemos esas cosas dentro que pueden salir en cualquier momento. Así que pensemos que es una aberración, que es una desgracia, que es cosa del diablo y de Satanás y que Dios nos va a condenar. Sin ese basurero que nos metieron las religiones en la cabeza. Analizar fríamente ese hecho es normal entre los terrestres. Lo copiamos de ellos, da en nuestra genética. Y entonces sigue diciendo, con dos hermanos que se casaban con sus propias hermanas, los dioses se enfrentaban a un serio problema de sucesión. Está hablando de estos dioses ahí en Egipto, descendientes de Marduk. La única solución plausible consistió en dividir el reino, porque un hermano casado con su hermana y el otro hermano casado con su media hermana. ¿A quién le vamos a dar el reino? Entonces se encontró una solución, fue dividir el reino en dos mitades, ¿no? Una parte se le dio a Set, la parte más montañosa de Egipto que va hacia Sudán, y la otra parte se le dio a Osiris, que es la parte ya más al valle de Egipto, caminando hacia el Mediterráneo. Entonces se dividió el territorio de Marduk entre esos dos nietos de él, entre Osiris y Set. Pero Set no quedó conforme porque Osiris iba a heredar todo el territorio, porque estaba casado con su media hermana y Set estaba casado con su hermana Neftis, entonces no heredaba. ¿Cómo heredaba Set? Si Osiris desaparecía, fíjense que Osiris no tenía hijo con Isis, entonces Set vio una oportunidad. Si Osiris desaparece, yo tengo un hijo con Isis, que es mi media hermana, entonces ahí voy a heredar los terrenos de él y los míos también, porque con mi hermana Neftis no heredo nada. Pero Osiris me está complicando el negocio, entonces desapareciendo Osiris yo puedo tener relaciones con Isis y ahí sí yo voy a ser heredero del territorio entero, porque estoy casado con mi media hermana, que es Isis. ¿Entendieron cómo ve la cuestión? Con dos hermanos que se casaban con sus propias hermanas, los dioses se enfrentaban a un serio problema de sucesión. La única solución plausible consistió en dividir el reino. A Osiris se le dieron las tierras bajas del norte, el Bajo Egipto, y a Set se le dio la zona montañosa del sur, el Alto Egipto, caminando hacia Sudán. Imagínense un mapa de Egipto. Sobre cuánto duró este arreglo es algo que solo se puede adivinar por las crónicas de aquel manetón que escribió las crónicas antiguas de Egipto. Pero lo cierto es que Set no se quedó satisfecho con la división de soberanía y recurrió a diversas intrigas para obtener el control de la totalidad del terreno del Alto y del Bajo Egipto. Los expertos, ahí vienen los expertos suponen que el único motivo de Set fue el de su ansia de poder, querer los dos territorios para él solito.
Ellos ven eso desde ese punto de vista nada más, que esa era la motivación de Set. Y entonces viene lo que Zecharia Sitchin siempre, como les dije, siempre les coloca a esos expertos después. Ahí viene el pero. Pero, dice Zecharia Sitchin, si tenemos en cuenta lo que eran las normas de sucesión de los llamados dioses, podremos comprender el profundo efecto que estas normas tenían en sus asuntos y posteriormente en los de los reyes terrestres. Dado que los dioses y más tarde los hombres podían tener, además de la esposa oficial, una o más concubinas, el famoso harén. Mahoma primero se casó con una viuda adinerada que lo mantenía en sus actividades. Después que ella murió, entonces se casó, tuvo varias mujeres. Y la Aisha fue esa niña que con 9 años se la entregó el papá de la niña para hacer como una alianza con Mahoma. Y Mahoma la usó sexualmente a los 2 años después, o sea, con 11 años, como lo que hoy diríamos un pedófilo. Pero en esas religiones justifican esa actitud, el ser pederastra. Y ya esa actitud aparece en Yahvé de la Biblia. Mucha gente lee la Biblia y no se para a analizar o se ocultan esas cosas. Cuando Josué guerreaba en nombre de Yahvé, hay una parte del libro de Josué donde se lee eso, ¿no? Que la parte que le tocaba a Yahvé incluía 32 niñas adolescentes que esas él no las declaró anatema, o sea, no mandó que las exterminaran. A los varones sí, pero a esas 32 niñas se le dejó como el fruto de la guerra, el tesoro de la guerra que le correspondía, una parte a los sacerdotes, otra parte a los soldados, y otra parte se le guardaba a Yahvé. 32 niñas adolescentes de 12 a 13 años por ahí. ¿Para qué quería Yahvé niñas de 12 y 13 años? Si no era para tener relaciones con ellas, no era para comérsela como un animal come a las personas, era que las quería tener como entre ellos. Eso era así. Y esos textos nunca se le leen a la gente en las iglesias, ni en la católica ni en las otras, porque solo leen lo que le da la gana y lo que quieren que la gente acepte y vea. Por eso es que uno no avanza en esas iglesias a nivel de lectura de los textos antiguos bíblicos, porque no te dan pedacitos de texto que ellos ya han seleccionado de antemano y que no cuestionan las cosas por debajo, no presentan lo que hay por debajo. Leyendo es que uno avanza, no siendo ovejo en las iglesias o con los pastores, lo que sea. Que tiene mentalidad de ovejo no avanza, porque siempre está siendo dirigido por el supuesto pastor. Entonces sigue diciendo este problemón, esta enredadera del relacionamiento, dice, además de la esposa oficial, también entre los terrestres, una o más, llegó entonces a tener una o más concubinas, y eso lo copia, como le dice, lo copia Mahoma, y lo autoriza hasta el día de hoy. Entre los mahometanos se usa eso, los islamistas, casarse con niñas. Entre los hindúes también se practica casarse con niñas que están apenas jugando con muñecas, ya se la entregan los mismos padres como esposas. Niñas que no han podido ni siquiera ser niñas, ya son esposas y las venden en nombre de esas religiones. Lo que menos respetan las religiones, ¿saben qué es? Los derechos humanos. A las religiones hay que darle aulas de derechos humanos, porque no los respetan en ningún lugar. Se limpian el trasero con los derechos humanos y las personas aceptan eso como ovejos, que el pastor y el padre juegue con los derechos humanos de los otros, que no los respeten. Nadie reclama nada.
Las religiones ignoran los derechos humanos de las personas. Se ve cuando salen esos hipócritas a defender el derecho a la vida contra el aborto. Pura hipocresía. Ellos no respetan derechos humanos. ¿Eh? Nunca lo han respetado. Mucho menos el derecho a la vida. Lo que más han matado gente son las religiones. Han cegado vidas. Ahora quieren aparentar esa hipocresía de que defienden la vida, y que porque Dios defiende la vida desde el nacimiento, desde que está en el vientre la mamá, y se le hincha el pecho con esa estupidez y la gente se deja engañar. Nunca lo han hecho. Déjele su hijo a un padre, va a ver que termina estuprado, para que cuide la vida de ese niño. Son miles cada año. En todos los países del mundo donde hay religiones. Los niños abusados y las niñas abusadas. Solo hay que hablar con las víctimas. Y ver cuáles eran las políticas del Vaticano, de los obispos y los pastores. Esconder el silencio. ¿Ven? El silencio, que no se hable, que no se sepa. ¿Para qué? Para defender el prestigio de la institución. El padre abusa, el pastor abusa y se manda a otro lugar. Que siga allá, en otro lugar, haciendo su vagabundería. Aquí no. Entonces el obispo, el dirigente, lo esconde. Lo tapan. Igual hacen las instituciones militares, los policías, los guardias. Aquí mató uno y lo mandan a otro cuartel allá lejos. No los juzgan, no los condenan. Se defienden entre ellos, ¿no? Es la misma ideología. Y sigue diciendo entonces el texto aquí de que esa cuestión de las concubinas, el llamado harén, se copió de esos dioses, ¿no? De los Anunnaki. Entonces, además de la esposa oficial, podían tener concubinas, una o más concubinas, así como engendrar hijos a través de amoríos ilícitos. Vean los llamados patriarcas, ejemplos de fe de la religión judía y católica, ¿no? ¿Qué hacen los patriarcas? Tener un monte de concubinas. Y una mujer le dice a la otra esclava, mira, yo quiero que tú tengas un hijo con Abraham, un hijo con Jacob, un hijo no sé con quién, porque yo no le estoy pudiendo dar el varón, acuéstate tú con él. Y normal, así es normal. La misma gente que hoy en nombre de Dios condenan el sexo. Y el tener otra esposa y otra mujer por ahí escondida. Toda esa hipocresía. Está todo ahí que lo practicaban desde el inicio de esas religiones. Dice entonces, podían tener una esposa oficial, una o más concubinas, así como engendrar hijos e hijas a través de amoríos ilícitos. La primera regla de la sucesión que se creó en Nibiru, recuérdense que es la regla de la primogenitura. El primero que nace, hijo del rey, no importa que sea con la reina o con la concubina, ese hereda el trono. La ley de la primogenitura. La primera regla de la sucesión era esta: el heredero al trono debía ser el primogénito de la esposa oficial. Si la esposa oficial no tenía un hijo, el primogénito de cualquiera de las concubinas se convertiría en el heredero. Sin embargo, aparece la otra ley que aquella reina caprichosa en Nibiru inventó, y el rey lo aprobó y lo decretó que fuera así. Sin embargo, si en cualquier momento, incluso después del nacimiento del primogénito heredero, el soberano tenía un hijo con su propia hermanastra, no con su hermana, con su media hermana, este hijo suplantaba al primogénito y se convertía en el heredero legal. Esta costumbre fue la causa de muchas rivalidades y conflictos entre los dioses del cielo y la tierra, o sea, entre los Anunnakis. El cielo, que vinieron de Nibiru hacia acá, el planeta Tierra. Por eso dice dioses del cielo y la tierra. Y nos atrevemos a sugerir que también explicaría los motivos básicos de Set. O sea, que no era solo
El problema de Set por tener los territorios no era su el ansia de poder, era la cuestión de la sucesión que se le complicó a él. Quería descomplicársela para quedarse con todo el territorio. Nos atrevemos a sugerir que también explicaría los motivos básicos de Set. Y para hacer esta afirmación nos basamos en el tratado de Isis y Osiris, una obra que se puede conseguir en español, de Isis y Osiris, del escritor Plutarco, un biógrafo e historiador del siglo I después de Cristo, que escribió para los griegos y los romanos, Plutarco, griegos y romanos de su época, acerca de las legendarias historias de los dioses de Oriente Próximo. Las fuentes egipcias sobre las cuales se basó Plutarco se tenían en su época por escritos del mismísimo dios Tot. Uno de ellos, Tot escribió obras. El libro de los muertos dice que fue el que lo escribió. Esa es una de ellas, las otras no se han encontrado. Las fuentes egipcias sobre las cuales se basó se tenían en su época por escrito del mismísimo dios Tot, el cual, como escriba de los dioses, o sea que escribía la historia de los dioses, los relatos, lo que sucedía entre ellos, había hecho las crónicas de sus historias y hazañas en la tierra. O sea, este Tot, uno de ellos, los Anunnaki, había hecho crónicas, relatos de las aventuras de todos ellos aquí en la tierra. Una historia, varios textos. La historia de Isis y Osiris de Plutarco, en la que se han conservado las partes más significativas y se han omitido las superfluas, se relata brevemente así. Eso es una parte del texto de la introducción que hace Plutarco. Él mismo dice así: la historia de Isis y Osiris, en la que se han conservado las partes más significativas. Él consideró una parte del material significativo y la otra parte la descartó porque no la consideró significativa. Esa documentación que él tomó de los sacerdotes egipcios, las fuentes egipcias. Entonces descartó una parte porque no la consideró significativa y la otra la dejó. La historia de Isis, dice Plutarco, y Osiris, en la que se han conservado las partes más significativas, según el criterio de él, y se han omitido las superfluas, se relata brevemente así. Esa es una cita del texto de Plutarco. Eso es lo que él hizo en esa obra llamada de Isis y Osiris. Escribió Plutarco en la frase con la que iniciaba su obra, para seguir explicando que Nut, a la cual los griegos comparaban con su diosa Hera, había tenido 3 hijos. El primogénito era Osiris. El último era Set. O sea, había un segundo. También había dado a luz a 2 hijas. Nut había dado a luz no solamente a Osiris y a Set y a otro que no se menciona, también había dado a luz a 2 hijas llamadas Isis y Neftis. Pero no todos estos hijos tenían por padre a Heb, el esposo de Nut. Ven, eso era una metedera de cuernos, señores, entre esos dioses que no tiene madre. Eso lo heredamos de ellos. Los cuernos, uno quiere estar con otra mujer, una mujer quiere estar con otro hombre. Eso está en nuestra génesis, en nuestro ADN, señores. Por eso es que no se puede eliminar, no hay cultura que lo elimine, aunque lo condene la religión y te condenen a muerte. Los islámicos, aparece todos los días eso. Que le están dando 100 latigazos a una mujer que le encontraron con un hombre y no era su esposo. Ellos saben que le van a dar los latigazos, pero eso está dentro de la genética y sigue sucediendo. Entre los islámicos, entre los católicos, entre todo el mundo. No tiene que ver con religión. Las religiones reprimen esas manifestaciones que forman parte de nuestra genética. Eso se ve a diario. Solo que no lo colocan mucho en las noticias. Ven. Dice, no todos Heb y Nut tuvieron entonces 4 hijos. O 5, porque tuvieron 3 varones, Osiris, un segundo que no se menciona, y Set, y tuvieron 2 hijas.
Isis y Neftis. Pero dice ese Charia Sitchin, ahora el embrujo que hay aquí, el embrollo que hay aquí. De Heb y Nut, ¿cuántos eran? Solo dos. Solo Set y Neftis eran hijos de Heb. Hermano y hermana eran Set y Neftis, que se casaron siendo hermano y hermana. Por eso él no heredaba al casarse con su hermana. Él heredaría si se casaba con su media hermana, que era Isis. Pero se casó con Neftis. ¿Por qué? Porque Osiris se casó con su media hermana Isis. Ahí le cortó el negocio a Set. La capacidad de poder heredar y quedarse con todos los territorios. Entonces Heb, el esposo de Nut, solo tenía como hijos a Set y a Nefis, dos hermanos que se casaron entre ellos. Y solo ellos dos eran hijos de Heb. Osiris y su segundo hermano en realidad tenían por padre a Ra. El abuelo de Nut se acostó con ella y le hizo dos hijos. Osiris e Isis. Osiris y su segundo hermano, Isis no. Osiris y su segundo hermano en realidad tenían por padre a Ra, Amón Ra Marduk. El abuelo de Nut le hizo dos hijos a ella, siendo esposa de Heb. Ven, las relaciones que nos vienen de ella están en nuestra genética. Imagen y semejanza de ellos, en lo físico y en lo psicológico. Nos parecemos. Aunque por el efecto de las religiones de hoy, como ya les dije, estas cosas nos parecen un poco extrañas, aberrantes. Eso es por efecto de los años y años de la religión que nos ha metido en la cabeza. Pero eso es lo que es lo normal. Siempre ha pasado y pasa y seguirá pasando. Eso es parte de nuestra genética. Nos viene de ellos, que nos crearon así. Entonces, hijos de Nut con su abuelo Marduk era Osiris y su segundo hermano, que no se le menciona el nombre aquí. Dice, Osiris y su segundo hermano en realidad tenían por padre a Ra, Marduk, Amón Ra, que llegó hasta su nieta sigilosamente. Se acostó con Nut, su nieta, sigilosamente. Y ahora Isis, ¿de quién era? Isis era hija de Nut, pero ¿con quién? Con un hermano de Marduk. O sea, el tío abuelo de Nut también le hizo un hijo a Nut. Y de ahí, de esa unión, nació Isis. ¿Ven el enredo entre ellos? Él dice, Isis tenía por padre a Tot, que era hermano de Marduk, tío abuelo de Nut, la mujer con la que Heb se había casado. Era también media hermana de él. Dice, Isis tenía por padre a Tot, el dios griego Hermes. Los griegos le decían Hermes a Tot. Los mesopotámicos le llamaban Nigisida, uno de los hijos de Enki, que ayudó a crear a la humanidad. Genetista famoso, arquitecto, constructor famoso de pirámides, de centros de torres de observación en toda Mesoamérica. Aparecen todavía las ruinas de esas torres de observatorios astronómicos. La sabiduría de ese hombre. Bien, los miles de años ayudó a crear al terrestre junto con su padre Enki o Ea, o Tap, en Egipto se le decía, y su media hermana de Enki, que vinieron todos de Nibiru. Y mira, todavía está el hombre vivo y le hace un hijo a Nut también. Entonces el padre de Isis es Ningisida, que es hermano de Marduk, tío abuelo de Nut. Entonces Isis era hija de él, que estando a sí mismo enamorado de la misma diosa, de Nut, le correspondió de varias formas en recompensa por los favores que había recibido de ella. Los favores que había recibido de ella. Los favores físicos de cama.
Así pues, la situación era esta, dice Charia Sitchin, entre ese embrollo, quién heredaba y por qué no heredaba, y hermano y media hermana, y matrimonio por aquí y para allá, dice Charia Sitchin. Así pues, la situación era esta. El primogénito era Osiris, y aunque no era hijo de Heb, sus pretensiones a la sucesión eran aún mayores al tener por padre al mismísimo Ra. Pero el heredero legítimo era Set, por haber nacido del soberano en el poder Heb. Y su hermanastra Nut. Pero, por si esto fuera poco, las cosas se complicaron después con la carrera entablada entre los dos hermanos, Osiris y Set, por asegurarse que su heredero fuera el siguiente sucesor legítimo. Para ello, Set necesitaba tener un hijo con su hermanastra Isis, mientras que Osiris podía lograrlo teniendo un hijo con Isis y también con Nefis, que era la hermana de Set, el hermano, medio hermano de él. Osiris tenía más ventaja, porque podía tener un hijo con Isis, que era su media hermana, y podía tener un hijo con Nefis, que era también su media hermana. Tenía más ventaja que Set de que sus hijos heredaran, porque Set solo estaba casado con su hermana, entonces no heredaba. Y sigue diciendo entonces, Set para poder heredar, que su sucesor fuera heredero, Set necesitaba tener un hijo con su hermanastra Isis, mientras que Osiris podía lograrlo teniendo un hijo con Isis o con Neftis, por ser ambas hermanastras de él. Pero Osiris bloqueó deliberadamente las posibilidades de Set para que sus descendientes gobernaran Egipto completo, al tomar a Isis por esposa, su media hermana. Entonces Set se casó con Neftis, pero dado que ella era su hermana y no su hermanastra, ninguno de sus descendientes tendría derecho al trono. Osiris le bloqueó la cuestión a Set deliberadamente, dice. Ya sabían el entrejuego que había en esa lucha por el poder. Así se estableció el escenario para el creciente odio de Set contra Osiris, que le había privado tanto del trono como de la sucesión, de que sus descendientes heredaran el trono de Egipto. Osiris le cortó al casarse con su media hermana Isis, que era la única posibilidad que tenía Set para que sus descendientes heredaran, tener un hijo con Isis. Así, entonces ahí viene la enemistad, el odio de Set contra su hermano Osiris. Y dice, y Set encontró la ocasión de vengarse, según Plutarco, con motivo de la visita a Egipto, según Plutarco, porque hay otras versiones que no son de Plutarco que dicen la historia distinta, esta historia que viene ahora. Set encontró la ocasión de vengarse, según Plutarco, con motivo de la visita a Egipto de cierta reina de Etiopía, o de Etiopía, llamada Aso. Esa es la narración de Plutarco, que dice cómo sucedió la muerte de Osiris, qué fue lo que Set hizo, qué fue lo que aprovechó. Dice Plutarco que aprovechó la visita de una reina de Etiopía llamada Aso. En la próxima lectura vamos a ver cuál es la historia que narra este biógrafo Plutarco para los griegos y los romanos de su época, y la otra historia que aparece en las tablillas sumerias, que es diferente, que parece que lo escribió Enki. Aparece en otra historia de qué fue lo que aprovechó Set para matar a su hermano Osiris y poder tener hijo con su media hermana Isis. Vamos a parar por aquí para que este vídeo no sea tan largo, y en el próximo continuamos esta parte aquí de lo que hizo Set para vengarse de Osiris y conseguir tener un hijo de su media hermana
Isis. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.